Hola, buen día. En este video se va a estar explicando el caso de estudio proporcionado por el ingeniero Héctor Emilio Guzmán de la materia de Ingeniería de la Calidad del Instituto Tecnológico de Morelia. Se nos presenta este caso en donde podemos ver que tenemos tres factores de control y dos factores de ruido. El modelo matemático es este, considerando los efectos cuadráticos y el error natural. Y nos vamos a la hoja de control en donde podemos ver que se trata de tres factores correspondientes al pulso de tiempo, corriente y pulso de corriente. Estos tres factores son cuantitativos de tres niveles y bueno, la tendencia a la medida de desempeño, que en este caso es el desgaste del electrodo, es de menor es mejor. Tenemos una columna no asignada y bueno, pasemos a los factores de ruido. Los factores de ruido es la dureza del material y la temperatura del cuarto, ambos cualitativos y de dos niveles. Es la información que se nos ha proporcionado y vamos a estar trabajando con un nivel de confianza del 95%. En este caso el arreglo ortogonal seleccionado pues va a ser un L9. Y bueno, pasamos a lo que son los análisis preliminares, en donde tomando en cuenta la tendencia de la medida de desempeño vamos a elegir aquellas corridas que hayan tenido los resultados menores. En este caso corresponde a la corrida 7 y a la corrida 9. Y bueno, se puede realizar lo mismo para lo que es el L4, resultado de los factores de ruido. En este caso corresponde a la corrida 3 y a la corrida 4. Vamos a irnos a un método en donde podemos ver cuáles son los que aportan mayor variación al sistema o al proceso de acuerdo a la diferencia que existe entre sus niveles. Para esto vamos a hacer la sumatoria de los niveles de cada factor, en este caso del 1, del 2 y del 3, y vamos a sacar la diferencia de los tres. Nos podemos dar cuenta que el que tiene mayor diferencia en este caso es el factor A, en la diferencia que existe entre su nivel 1 y 3, y el B en la misma diferencia de su nivel 1 y 3. Por último, el C lo tenemos en la diferencia que existe entre su nivel 1 y 2. Los que aportan más variación mediante este método podríamos decir que es el A y el C. Lo mismo se puede hacer para los factores de ruido y vemos que el factor H tiene una mayor variación entre sus niveles que el factor T. Vámonos a los resultados, a realizar un análisis un poco más profundo. Y bueno, aquí tenemos de nuevo presentado una manera para identificar fácilmente los resultados correspondientes a incorporando los factores de ruido, en este caso de dos niveles. Y vamos a empezar a hacer nuestra ANOVA. La ANOVA en este caso va a contar con tres sumas de cuadrados totales. La primera, debida a la variación de los factores de control, una segunda suma de cuadrados totales debida a lo que son la interacción de los factores de ruido y los factores de control y las interacciones que estos tienen, y una última englobando lo que son los factores de ruido, los factores de control y los errores. Vamos a empezar a realizar una ANOVA como lo hemos estado haciendo en el curso, sumando los niveles, sacando la diferencia de estos niveles y promediándolo con el número de veces que aparecen estos niveles en los resultados, en las observaciones. En este caso, como son 4 observaciones y en cada observación aparecen 3 veces, pues se va a dividir entre 12. Entonces le vamos a cuadrar las diferencias y la dividimos entre 12. Ese resultado lo podemos ir incorporando a nuestra tabla ANOVA y pues corresponde a estos, al factor A, B y C. Como no tenemos una columna asignada, en este caso el L9 trabaja con 4 columnas y solo hemos asignado 3, podemos mandar directamente la columna 4, la podemos mandar directamente al error. ¿Ok? La suma de cuadrados totales debida a estos factores de control la vamos a determinar sumando toda la suma de cuadrados, incorporando también el error, o podemos utilizar la de la fórmula, en donde vamos a tomar en cuenta la suma de cuadrados de las medias y vamos a sumar cada resultado elevado al cuadrado dividido entre el número de observaciones. Entonces, de esta manera podemos comprobar que ambos pues nos dan el mismo resultado
y pues que son resultados confiables. ¿Ok? Ahora vamos a sacar lo que son para los factores, la suma de cuadrados para los factores de ruido, y vamos a realizar aquí un arreglo externo. En este video se está tratando de explicar la función de arreglar, tratar con arreglos internos y con arreglos externos. Los arreglos internos corresponden a aquellos en donde incorporamos los factores de control, y los arreglos externos aquellos en donde vamos a incorporar solamente los factores, de ruido. De esta manera resulta muy sencillo incorporarlos en una nova y tomarlos en cuenta. En este caso se tiene que tomar en cuenta que para nosotros poder hacer un arreglo externo en función a los factores de ruido, tenemos que por lo menos tener 3 réplicas o 4 observaciones para por lo mínimo realizar un arreglo ortogonal L4. En este caso el ejercicio nos proporciona 4 observaciones, lo cual nos permite realizar el L4 en función a los factores de ruido. Vamos a realizarlo el mismo procedimiento, vamos a sumar los niveles respecto a los resultados, vamos a sacar su diferencia y esta diferencia la vamos a dividir. ¿Ok? En este caso lo estamos dividiendo entre el número total de los datos, que son 36 datos, y bueno, esta es la suma de cuadrados que nos sale para el factor H de ruido, para el factor H y para el factor T. ¿Ok? Ahora en este caso también ponemos la interacción de H por T, y para nosotros poder considerar las interacciones que tienen los factores de control con los factores de ruido, es necesario auxiliarnos con tablas secundarias y tablas terciarias para poder obtener la suma de cuadrados. Vámonos a las tablas secundarias. Aquí tenemos los dos factores de ruido, el H y el T, y para realizar esta tabla secundaria lo que se hace es sumar los niveles correspondientes. En este caso, como se mencionó al inicio, tenemos un arreglo muy conveniente y podemos observar fácilmente cuáles son los datos de ambos niveles. Vamos a agregarlos. En este caso la corrida 1 va a corresponder a la suma de estos dos, de estas dos observaciones, debido a que están sobre el valor del nivel 1 del factor H, y así sucesivamente para cada corrida. Ahora para el factor T pues será igual, donde está marcado nuestro T1 y nuestro T1 vamos a irlos sumando, y así vamos a formar el nivel 1 de nuestro valor T. Ok, tenemos la tabla primaria, que es la que corresponde a la sumatoria de las observaciones. En este caso la tenemos. Y bueno, ahora tenemos que hacer la tabla terciaria, en donde vamos a involucrar las interacciones que existen entre los factores de control y los factores de ruido. En un inicio nos encontramos con interacción de A por H, y es muy sencillo realizarlo. Tenemos el nivel 1 del factor A y el nivel 1 del factor H. Para eso, primero tenemos que localizar cuáles son, en nuestro arreglo original, en qué corrida se encuentra nuestro valor, el nivel 1 de este factor. En este caso, al tratarse de este arreglo, es muy fácil identificarlo del factor A, que sería el nivel 1, estaría en las corridas 1, 2 y 3. Y bueno, una vez que los identificamos que están en la corrida 1, 2 y 3, el factor 1, vamos a hacer una sumatoria de dichas corridas respecto a las tablas secundarias. Y bueno, de esta manera es como se realiza. Ahora, es fácil entender esto utilizando el factor A debido al ordenamiento de sus niveles respecto al arreglo. Vamos a tratar de complicarlo un poco en el factor C, por ejemplo, en donde nos encontramos que el nivel 1 del factor C se va a encontrar en las corridas, en la corrida 1, en la corrida 6 y en la corrida 8. ¿Ok? Tenemos ya localizadas las corridas en donde se encuentra el nivel 1 del factor C. Ahora hay que sumarlas en donde de acuerdo al nivel 1 de nuestro factor T, auxiliándonos de la tabla secundaria. Entonces sería sumar la corrida 1, la corrida 6 y la corrida 8 respecto al nivel 1. ¿Ok? De esta manera se realizan las tablas terciarias, y vamos a pasar a realizar la suma de cuadrados. Para realizar la suma de cuadrados es muy sencillo. Lo que vamos a hacer es sumar los cuadrados
o podemos sacar un promedio de cuadrados de las tablas terciarias que acabamos de determinar. En este caso, si yo quiero determinar la suma de cuadrados para mi interacción de A por H, me voy a mi tabla terciaria de A por H y realizo un promedio al cuadrado, es decir, sumo al cuadrado, elevo al cuadrado cada valor, lo sumo y lo divido entre el número de datos que estoy contemplando. Después se le va a restar la suma de cuadrados de los factores que están involucrados en la interacción. En este caso, al ser la interacción de A por H, le tengo que restar la suma de cuadrados de A menos la suma de cuadrados de H. Por último, se le resta lo que es la suma de cuadrados de las medias y así podemos determinar nuestra suma de cuadrados para las interacciones. Muy bien. Respecto a nuestra segunda suma de cuadrados totales, que ya se había mencionado, lo que se va a realizar es, vamos a sumar lo que aparece en nuestras tablas secundarias y vamos a sacar un promedio de esos datos y le vamos a restar la suma de cuadrados de las medias. Esto para los dos factores involucrados en las cuestiones de ruido. Una vez que tengamos esta suma de cuadrados de ambos factores, vamos a promediarlas y ese va a ser nuestro SST total. ¿Ok? Los grados de libertad que se tienen en esa suma de cuadrados totales secundaria, por así decirlo, corresponde a la suma de la que ya teníamos antes y los factores e interacciones que han aparecido. ¿Ok? Para nuestra suma de cuadrados final, o la 3, pues es la que hemos sacado siempre, la que nosotros determinamos desde un inicio al elevar al cuadrado cada observación y restarle lo que son sumarlas y restarle lo que es la suma de cuadrados de las medias. Hasta este momento tenemos nuestro ANOVA y mediante las varianzas podemos determinar cuáles son los que pueden aportar mayor variación y cuáles podrían ser significantes. Vemos que el factor A tiene una varianza bastante grande de 211, el factor B también de 77, el C de 220, el H de 18 y nos encontramos con que la interacción de A por H tiene una varianza más alta respecto a las otras interacciones y el otro factor de ruido. Y bueno, ahora a tratarse de factores que cuentan con 3 niveles, es posible realizar una descomposición polinomial. Esta descomposición polinomial nos ayuda a poder decir cuál efecto es el que está causando variación en este factor. Por ejemplo, en el factor A nos sale que el factor A es el que tiene mayor varianza. Ahora hay que determinar qué efecto es el que está causando esta varianza. Si el efecto lineal o el efecto cuadrático. Para ello, pues vamos a utilizar esta tablita con valores y la suma de nuestros niveles para poder determinar la suma de cuadrados de la descomposición polinomial de cada efecto. ¿Ok? Le realizamos la fórmula y nos salen estos resultados. ¿Ok? De esta manera podemos ver que el efecto lineal, en este caso, la suma de cuadrados, la varianza es mayor que el efecto cuadrático. Lo mismo pasa en el B, el efecto lineal es mucho más variable o tiene mayor varianza que el efecto cuadrático. Y lo mismo pasa en el C, pasa lo contrario, es mayor el efecto cuadrático que el efecto lineal. Todo esto lo podemos ver mucho mejor en esta tabla de ANOVA agrupado, en donde se tienen más valores para poder nosotros tomar una decisión. Los mismos datos los vamos a pasar, los que hicimos en el primer ANOVA, y auxiliándonos de esta plantilla que podemos mandar automáticamente al error factores, y nos va a ir cambiando lo que es nuestro análisis, nuestra contribución porcentual, nuestros valores F, nuestro valor P. ¿Ok? Entonces vamos mandando del menor, en este caso el menor me parece que es el C vamos enviándolo, vamos a enviar uno por uno y ver cuál es el comportamiento del error y ver cómo cambia la contribución porcentual, el valor de F y el valor de P. ¿Ok? Al realizar esto nos encontramos que el que aporta mayor variación hacia el sistema o el proceso es el A con un 36.22%, seguido del C con un 37.82% y del B con un 12.87%. Vemos que también el factor de ruido H tiene una contribución porcentual apenas de un 1.26%. Y bueno, en nuestro método de F pues al parecer también es significativo
Y bueno, de esta manera podemos determinarlo. Entonces tenemos que el que aporta mayor variación sería el A. Ahora, como el A tiene 3 niveles, realizamos el ANOVA respecto a los efectos cuadráticos y lineales. Ok, lo mismo se hace, se va enviando al error aquellos que no aportan mucha variación y vamos creciendo nuestro error agrupado. La resolución de esto nos sale que la parte lineal del factor A es la que está aportando mayor porcentaje, que sería 36.48. La parte lineal del factor B es la que está aportando más, con un 10.44, y la parte cuadrática del factor C está aportando un 19.8%. ¿Ok? Entonces de esta manera determinamos cuáles son los que están, qué efectos están afectando más a dichos factores. ¿Okay? Entonces pues concluimos de esta parte de la ANOVA en que pues la parte lineal del factor A aporta la mayor parte de la variación, seguida de la parte cuadrática del factor C y pues la parte lineal del factor B. Los 3 factores se pueden considerar como significantes dentro de este análisis. Nos vamos al intervalo de confianza, en donde consideramos los promedios y podemos hacer una estimación de la media. Bueno, en este caso se sacan los promedios de cada nivel respecto a los resultados y nos podemos dar una idea de que en este caso estamos tratando con los valores más pequeños, es decir, que satisfagan a mi medida de desempeño, y como mi medida de desempeño es menor es mejor, voy a tomar aquellos niveles que me dan un promedio menor. Me queda que el arreglo óptimo, la combinación óptima para hacer una estimación de la media es A3, el factor A en su nivel 3, el factor B en su nivel 1 y el factor C en su nivel 2. Estimando la media me sale de 9.00. ¿Ok? Y bueno, también podemos sacar el intervalo de confianza auxiliándonos de esto y utilizando la fórmula que aparece en la bibliografía de Taguchi. ¿Ok? Ese sería nuestro intervalo de confianza de 1.77. Lo mismo se puede hacer para los factores de ruido. Y bueno, nos sale como es significativo el H, es el único que nos salió significativo en esta parte. El T realmente no está aportando mucha variación al sistema. Lo podemos considerar como si nosotros estamos en el nivel 2 del factor de ruido H, que no puede ser controlado, pues vamos a tener esta estimación de la media. ¿Okay? Nos vamos a la señal ruido. Y bueno, en la señal ruido vamos a utilizar la fórmula de señal ruido de menor es mejor. Y bueno, considerando lo que nos pide la fórmula, ¿no? Que sería elevar cada observación al cuadrado, y cada de esto vamos a sumarla y la vamos a considerar en la fórmula que ya se mencionó. ¿Okay? Esos son los resultados que nos sale en la señal ruido. Y bueno, mediante las gráficas podemos auxiliarnos para ver cuáles son los niveles que están causando mayor ruido. Y bueno, estos son los que nos aparecen. Nos podemos auxiliar de estas gráficas para poder determinar algunas cuestiones de los niveles. Y bueno, respecto a la ANOVA, se va a considerar una ANOVA como el anterior que hicimos, simplemente considerando los datos arrojados por la señal ruido. ¿Okay? Entonces sacamos nuestra suma de niveles respecto a nuestra señal ruido, sacamos nuestras diferencias. Esas diferencias las dividimos sacamos un promedio. En este caso, como solo es una observación o solo es un dato el que está analizando, pues la dividimos entre 3. Y bueno, tenemos esta ANOVA que nos salió mandando la columna no asignada directamente al error, y vemos que el que tiene mayor varianza sigue siendo el A, seguido por el C y seguido por el B. Esto se puede corroborar utilizando otro método donde nos salen las mismas sumas de cuadrados y bueno, el mismo número de grados de libertad. Igual realizamos una descomposición polinomial porque nos interesa saber qué efecto está causando más ruido. Y bueno, aquí tenemos los resultados. Vemos que la parte lineal del A es la que está con mayor varianza, la parte lineal del B es la que tiene también mayor varianza, y la parte lineal del C respecto a la señal ruido es la que tiene mayor varianza. ¿Okay? Esto se comprueba si al sumar los efectos lineales y cuadráticos
la suma de cuadrados de los lineales y el cuadrático de cada factor nos sale igual a la suma de cuadrados que realizamos en nuestra ANOVA anterior. Podemos ver de que, pues sí, 345.80 corresponde a la ANOVA que nosotros utilizamos y a este también, ¿ok? Es una forma de comprobar la que hicimos bien la descomposición polinomial. Vamos a agrupar vamos a utilizar error agrupado y bueno, aparentemente si nos basamos en el método de F, que hay que considerar muchísimo las limitantes que tiene respecto a las varianzas, podemos ver que aparentemente aquí no resulta significativo, pero si vemos la contribución porcentual, vemos que es muy grande del factor A, ¿ok? Entonces el factor A se puede decir que es significante para la variable de respuesta, ¿ok? También el factor C, en este caso nosotros los enviamos al error, ¿ok? Porque comparando con la contribución porcentual que aparece en A, pues es alta, ¿ok? Vamos a hacer una ANOVA con error agrupado y con contribución porcentual considerando aquellos efectos cuadráticos y lineales. En este caso nos sale que el efecto lineal tiene la mayor contribución porcentual respecto al factor A, ¿ok? La parte lineal del B, la que contribuye también, la parte lineal del C contribuye con un 22.49 y bueno, aquí podemos decir que la parte lineal del factor A es la que está causando una mayor señal ruido, ¿ok? La parte lineal del B es la que está con una contribución mayor y la parte lineal de C también contribuye con mayor que su parte cuadrática, ¿ok? Realizamos igual un intervalo de confianza en este caso. Aquí seleccionamos igual basándonos en los promedios y nuestra combinación óptima aparece que es el A en el nivel 3, el B en su nivel 1 y el C en su nivel 2. Tenemos una estimación de la media con esta combinación y bueno, podemos concluir y en base a los análisis realizados que para satisfacer la medida de desempeño podríamos utilizar nuestro factor A en su nivel 3, esto mediante los promedios de los efectos, o en el análisis de varianzas que nosotros utilizamos aparecería en el nivel 1 y en el factor B en su nivel 1 y utilizando el análisis de varianzas el nivel 3, ¿ok? En el factor C el 2 y respecto a los promedios obviamente, y en el C en el 1. Y bueno, pues eso sería todo esta explicación, donde concluimos que el factor A pues es el que está aportando mayor variación al sistema y seguido del factor C. Okay.